hacemos una presentación de este tema, en este caso de transferencias internacionales, centrándonos especialmente en la parte de normas corporativas vinculantes. Y nos podéis interrumpir en todo momento a través de la explicación si hay algo que queréis compartir, alguna duda o algún comentario. Intentaremos que todas las preguntas estén ya encaminadas al final en la parte de preguntas, pero si alguien necesita o preguntar algo durante alguna presentación o durante alguna diapositiva, por favor, sentirse totalmente libres para hacerlo. También aquí están nuestros correos de Pridatec, en el caso también de que queráis tener algún tipo de duda o consulta o cuestión, estaremos encantadas en recibir cualquier tipo de dudas sobre esto. Bueno, entonces, sin más, empezamos un poco la explicación. Hoy, sobre todo, vamos a ver 4 puntos principales en este webinar. Hemos decidido dividir la presentación en estos 4 puntos porque consideramos que tienen una especial importancia y trascendencia, ¿no?, para las empresas y la explicación que queremos dar. Todo se va a basar en transferencias internacionales. Vamos a entender un poco el contexto general y por qué es tan importante su regulación y establecerlas con las garantías para que en todo momento la privacidad de los usuarios y de los interesados se encuentren perfectamente garantizadas, tanto como empresa y después también en el caso de ser usuario, que nos sintamos seguros cuando una empresa trata nuestros datos personales, ¿no? El segundo punto es, vamos a entrar en un detalle mucho más de qué son las normas corporativas vinculantes, qué es este instrumento que la normativa, que el RGPD nos ha dotado a determinadas empresas o grupos de empresas para poder garantizar en todo momento dichas transferencias. Después, el tercer punto será el papel o qué papel o rol juegan las autoridades de control en la aprobación y en la adopción de las BCR, de las normas corporativas en una empresa. Y por último hablaremos un poco de los requisitos que se tienen que cumplir para que puedan ser vinculantes, ¿no? Además también haremos un poco un ejemplo práctico y las dudas más frecuentes que se establecen sobre este ámbito. Entonces ahora ya, sin más rodeos, le paso la palabra a mi compañera Cristina. Gracias, Eva. Buenas tardes a todos. Bueno, empezamos con el primer punto, que sería poner en contexto, ¿no?, que es una transferencia internacional de datos y que hay que tener en cuenta. Entonces, una transferencia internacional de datos son todas aquellas transmisiones o cesiones de datos personales de un responsable o encargado del tratamiento sido en Europa, bueno, en la Unión, en el espacio económico europeo, que hace esa cesión a otro encargado responsable que está fuera de este espacio económico europeo. Entonces, para tener en cuenta si una transferencia internacional de datos goza de unas garantías mínimas conforme al RGPD, se tiene que evaluar el contexto, ¿no? Es decir, se tiene que siempre evaluar cuál será el país que va a recibir esa transferencia internacional. Por eso el RGPD nos ha dotado en el capítulo 5 y en los artículos del 44 al 47 diferentes mecanismos para poder justificar y evaluar dichas transferencias. Entonces, el primer punto, que sería el artículo 45, se basa básicamente que el primer punto para conocer si podemos hacer una transferencia internacional en base a garantías basadas en el RGPD es saber si la Comisión Europea ha dotado a dicho país de una protección adecuada y que ofrezca unas garantías mínimas en cuanto al RGPD y la seguridad de dicha transferencia. En este caso, pues puede ser a través de tratados internacionales donde podemos ver que diferentes países con el espacio económico europeo, ¿no?, con la Comisión, han firmado unas garantías para que se puedan efectuar las transferencias internacionales con un nivel óptimo a nivel de seguridad de la privacidad. En caso de que no se pudiera cumplir con este requisito, entonces tendríamos que ir a buscar otro tipo de garantías o mecanismos que puedan justificar que dicha transferencia asuma unos niveles óptimos de protección. En este caso, por ejemplo, podrían ser un instrumento jurídicamente vinculante y exigible entre las autoridades y los organismos públicos, que existan normas jurídicas vinculantes aprobadas de conformidad con el artículo 47, que es el punto que vamos a tratar ahora, ¿vale?, también conocidas como Binding Corporate Rules en inglés. En caso de que no se pueda optar por esta opción porque tienes que cumplir unos requisitos,
si existen las cláusulas tipo adoptadas por la Comisión o por la autoridad de control que se tiene que firmar con las empresas, bueno, los responsables o los encargados situados en el tercer país. Después también podemos encontrar códigos de conducta y ya por último los mecanismos de certificación pues, aprobados por lo que diríamos el artículo 48 del RGPD. En este punto, perfecto. Vale, pues nos tenemos que centrar en una de las garantías o mecanismos que nos propone el Reglamento de Protección de Datos, sería el que hemos mencionado, las normas corporativas vinculantes o Binding Corporate Rules, que se regulan en el artículo 47. Aparte de regularse también en el artículo 47, el RGPD dispone de unos considerandos que dan una buena introducción a la necesidad de los diferentes preceptos o mecanismos que regula el RGPD para explicar por qué son necesarias las normas corporativas vinculantes. Y ese considerando está regulado en el 110. Entonces, al final, lo que pretende el RGPD es que las normas corporativas vinculantes sean unas políticas de protección de datos personales que pueda asumir un responsable o encargado que forme parte de un grupo de empresas, siempre hablamos de grupos de empresas o de una unión o grupo empresarial dedicadas a una actividad económica conjunta, que deban hacer una transferencia de datos dentro del mismo grupo a otro encargado responsable que conforman parte del grupo, fuera siempre del espacio económico europeo. Entonces, estas normas corporativas vinculantes lo que buscará es buscar unos mecanismos unificados, unas políticas y procedimientos unificados entre todas las empresas del grupo que se vean involucradas al realizarse transferencias internacionales entre ellas. Ahora paso al turno a mi compañera Eva. Vale, perdón, estaba en mute. Vale, pues entonces, en este contexto lo que está claro es que la ley nos otorga diferentes mecanismos para poder garantizar en todo momento que existe, bueno, pues una transferencia internacional que queremos hacer como empresa porque nos interesa, por cuestión de mercado, por lo que sea. Entonces tenemos que tener un papel proactivo a la hora de implementar este tipo de políticas, ¿vale? Entonces, ¿qué papel va a tener las autoridades de control para aprobar las BCR? Al final, una vez nosotros hagamos todas las BCR, que no dejan de ser un conjunto de normas, que lo que te dice a ti como empresa es, vale, tú tienes unos, o sea, la ley te dice que para hacer unas transferencias necesitas cumplir ABC, ¿no? Y entonces garantizar una serie de puntos. Las normas corporativas al final es una norma autoimpuesta por parte de la empresa, que lo que dice es, vale, yo como tengo una empresa que está en Estados Unidos, otra en Brasil y otra en Chile, sí que me interesa porque por logística, negocio, etcétera, hago transferencias cada día, por lo tanto necesito regularlas, pero necesito hacer unas normas propias por la dicotomía de mi propia empresa. Entonces, en este contexto decimos, vale, la autoridad de control competente generalmente siempre va a ser la del país donde esté la matriz de la empresa o donde tenga su actividad principal. Por lo tanto, será esta quien decide si las BCR serán aprobadas o no, y es lo que se establece en el considerando de 168 del RGPD. Una vez que esto se establece, esto va a pasar por un comité, ¿vale? Quien es el que toma un poco las riendas sobre este asunto y establece las directrices, recomendaciones y buenas prácticas donde se van a establecer, bueno, pues todos los requisitos, formatos, procedimientos que tenemos que hacer como empresa para poder gestionar la aprobación de estas normas. Al final lo que necesitamos es tener más seguridad. O sea, tú cuando presentas unas normas corporativas vinculantes siempre vas a tener, a veces un poco dilatado en el tiempo, a veces no, pero bueno, un feedback por parte de la autoridad competente en teoría para que te diga si realmente estas normas corporativas cumplen con requisitos en protección de datos y además si refuerzan algún tipo de garantía en la transferencia. Imaginaros, por ejemplo, que hay un grupo de empresas que yo soy, no sé, que se transfieren datos de clientes porque el programa que gestiona todo el tema de los clientes es compartido y por lo tanto desde Brasil o Estados Unidos van a acceder a esta información con bastante normalidad, pues entonces en este sentido tenemos que regular cómo se va a hacer esta transferencia o esta cesión de datos, ¿no? Entonces, imagínate que nosotros tenemos como política que todos los derechos de los interesados
se responden a los 7 días, ¿no? La ley nos dice que tenemos un mes, un plazo de un mes para poder hacerlo. Bueno, entonces, si nosotros realmente decimos que nuestros ejercicios de derechos son en 15 días para todo el grupo, al final también estás un poco reforzando estas políticas y no simplemente estableciendo lo que está en la ley. Si tú vas a hacer unas BCR donde copies todo lo que dice la ley, estas BCR nunca van a ser aprobadas, porque realmente nunca van a mejorar ninguna política en materia de protección de datos y para eso ya te vas a la propia normativa, ¿no? Entonces, visto un poco este contexto de cómo se aprueban y demás, hay una cosa que es muy importante a nivel de los requisitos de este tipo de normas, ¿no? Y las características que tienen. En primer lugar, son jurídicamente vinculantes, esto es, aunque es una norma autoimpuesta, sí que una vez que estén aprobadas por la autoridad de control tenemos y debemos cumplir con ellas. Se tienen que especificar en todo momento las transferencias o conjunto de transferencias. Esto al final es indicar perfectamente cuáles son las sociedades, establecer qué categorías de datos personales se van a compartir, los tipos de tratamiento, las finalidades, tipos de interesados, los terceros países. Al final, si tenemos un RAT, un registro de actividades hecho, esto nos va a ser muy útil para saber cómo se van a realizar las transferencias. Y entonces esta información debemos ponerla un poco como en contexto de nuestras normas corporativas. También se tiene que establecer si se va a aplicar a todos los miembros del grupo empresarial, porque puede ser que tengamos un centro de negocio que esté, no sé, me lo invento, en México, pero no nos interese porque realmente a nivel de ceder información a México es sumamente residual y no nos interesa tener que cumplir esta aplicación. Entonces debemos definir muy claramente cuál es el alcance. Y por último también deben tener una estructura y unos datos de contacto adecuados. Al final es importante, imaginaros, si hacemos un DPO para todo un grupo, que esta persona sea un poco la que se vaya a encargar de tener este contacto con la autoridad competente en el caso de que haya que actualizarlas, que haya que hacer cambios, etc. Después, otro punto importante es todo lo que tiene que ver con la información para los interesados. Una vez que unas normas corporativas se aprueben, o por lo menos que estén en procedimiento de aprobación, es muy importante establecer y dar a comunicar con el deber de informar, tanto como responsables como encargados, o en el rol en el cual estemos inmersos en estas normas corporativas, que se tiene que informar sobre esto. ¿Por qué? Porque puede existir una limitación de finalidad, una minimización de los datos, los periodos de conservación, la calidad que se van a compartir con otras empresas. Debemos optar en todo momento por un derecho de oposición o supresión por parte del interesado, así como toda la información que esté previamente establecida en estas normas. También es verdad que es importante especificar los derechos de los interesados, porque quizás hay alguna política en gestión de derechos de interesados que cambie y se reducen los tiempos a nivel de respuesta, siempre, obviamente, nunca delimitando los derechos de los interesados y los emails de contacto para realizar estos interesados, tanto si estás en Brasil, Estados Unidos, Chile, donde estés. Y entonces también indicar los procedimientos de reclamación, porque puede que en este contexto vamos a actuar un poco, aunque seamos un grupo de empresas, vamos a actuar como si fuéramos una sola. Por lo tanto, todos los mecanismos que tengamos tenemos que informar. Si hay cualquier actualización, debemos hacerlo. Al final estas normas no dejan de ser un compromiso, dado que no es obligatorio su cumplimiento, pero sí que es un compromiso de voluntad de cumplimiento. Y ahora le vuelvo a ceder a Cristina la palabra. Vale, continuamos con otros requisitos que también exigen las PCRs para que puedan ser aprobadas e implementadas. Y uno de ellos, que es muy importante, es el relativo a la cooperación con la autoridad de control. Esto es que al final, dentro del espacio económico europeo donde se encuentre la empresa, en este caso normalmente es la matriz o quien tenga la actividad económica cita en Europa, tendrá que definir perfectamente quién va a ser la autoridad competente a la cual se va a comunicar primero o a presentar las normas corporativas vinculantes y en caso de que haya cualquier tipo de comunicación por posibles brechas o incumplimientos o consultas, etcétera, todo relacionado con comunicaciones más burocráticas, deberá dirigirse a dicha
autoridad competente que figure dentro de las normas corporativas vinculantes. Es decir, en el momento que estás preparando las normas corporativas vinculantes, deberás describir muy bien la autoridad competente y la manera en cómo vas a efectuar la comunicación. Y otro punto muy importante, quién va a efectuar dentro del grupo de empresas la comunicación a la autoridad competente. Entonces, siguiendo este hilo, también es muy importante que dentro del grupo de empresas pueda haber que también se tenga que comunicar cierta información o circunstancias a otras autoridades competentes que no estén en Europa. Entonces, también se tiene que definir muy bien cómo se va a establecer los mecanismos de comunicación con otras autoridades, pero siempre que tenga que estar informada la autoridad competente principal de todas las comunicaciones con las demás autoridades o los demás departamentos o estados que no sean parte del espacio económico europeo. Entonces, vale, perfecto. Vale, otros aspectos también muy importantes que se tiene que decir es, básicamente, cuando se establecen las normas corporativas vinculantes, es que los responsables tendrán que aceptar la responsabilidad que pueda conllevar cualquier violación de las normas corporativas vinculantes. Es decir, si un grupo de empresas decide emprender la acción de poder crear unas normas corporativas vinculantes, una vez se han sometido a dicho proceso y sean posteriormente aprobadas, todas las empresas deberán cumplir con lo que pongan las normas corporativas vinculantes porque ha habido un compromiso previo, entonces si no se estaría vulnerando, ¿no?, lo documentado en las normas corporativas vinculantes. La manera también de comprobar que no exista ninguna violación y que todas las empresas del grupo que se han suscrito para cumplir con las normas corporativas vinculantes se vinculen a ellas y sigan los patrones de los procedimientos que se han establecido, tendrá aquí un papel muy importante la designación del DPO dentro del grupo de empresas. Puede ser un DPO para el mismo grupo de empresas y también podría haber exactamente un DPO para ese grupo de empresas, pero diferentes supervisores de privacidad en cada una de las empresas del grupo para que después puedan comunicarse directamente con el DPO. Entonces, es muy importante también definir todas las funciones del DPO o la persona responsable de supervisar el cumplimiento las normas corporativas vinculantes, definir bien su rol, su canal de comunicación interno, qué aspectos deberá tratar, etcétera. Vale, otro punto también muy importante para que se puedan aceptar las normas, que se puedan aprobar las normas corporativas vinculantes, y es un aspecto que ya no solo dentro de las normas corporativas vinculantes, sino en cualquier cumplimiento por todas las empresas que deben estar sujetas al RGPD, es la formación del personal. Esto es muy importante porque al final es una medida preventiva de cualquier tipo de violación en materia de privacidad y además también tiene que haber una formación específica en cuanto a qué procedimientos o protocolos se han establecido de manera homónima a todos los grupos de empresas para saber cómo tendrán que actuar todos los empleados de las distintas empresas que conforman el grupo para poder estar coordinados en cualquier circunstancia que conlleve una respuesta en cuanto al cumplimiento de la privacidad. Entonces, también me gustaría explicar cuál sería el procedimiento de aprobación una vez se tengan preparadas las normas corporativas vinculantes, y es que en ellas, por ejemplo, si ahora estamos nosotras en España, la autoridad de control sería la correspondiente, la Agencia Española de Protección de Datos, y normalmente el procedimiento de aprobación tarda unos 9 meses, más o menos. Entonces, es un proceso largo, se puede decir, pero bueno, al final pensar que se tiene que revisar muchas cosas y puede ser que se pidan además evidencias aparte para poder corroborar las normas corporativas vinculantes y esperar a que la agencia dé su dictamen. Entonces, otro punto también muy importante que hemos ido desarrollando es cuál sería la finalidad también de las normas corporativas vinculantes, y al final la finalidad sería asegurar el cumplimiento normativo en toda la estructura empresarial, armonizar prácticas y procedimientos, como hemos venido explicando tanto Eva como yo. Por ejemplo, también evitar multiplicidad de soportes contractuales que podrían aplicarse en todo el grupo de empresas, una protección de datos personal efectiva integrada en la gestión estructural de la empresa, y esto además puede llevar una mejora a la imagen corporativa de la empresa y incrementar su valor. Es decir, hacer unas normas corporativas vinculantes
supone un esfuerzo tanto por el grupo de empresas como el asesor o la empresa asesora que va a realizarlas, y además de que eso incrementa también tener que homogenizar todos los protocolos y ser más minucioso para que sea todo más coherente. Es decir, cada empresa tiene su práctica y tener que establecer prácticas comunes es un proceso muy complicado. Entonces, eso va a dar una mejor imagen corporativa y también de compromiso en cuanto a cumplir con la privacidad, es decir, con el RGPD. Sí, eso es. Al final es como un ejercicio un poco práctico, ¿no? Es decir, es ver la empresa en qué nivel se quiere comprometer y asumir todos los recursos para poder establecer esas transferencias internacionales donde existe una garantía adicional de que realmente se va a poder hacer y que realmente es útil para la empresa, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos aquí un ejemplo práctico donde decimos que una empresa, una fintech, que tiene una matriz española con diferentes filiales en diferentes países, sí que se está planteando un poco, bueno, cómo cumplir con esta normativa en materia de protección de datos sin asumir grandes riesgos, dado que sí que tienen o podrían tener una cesión de datos de una forma totalmente normalizada y rutinaria en su empresa, ¿no? En el grupo. Por lo tanto, hay unas preguntas que nos hacemos aquí una vez, un poco para analizar un poco el contexto, para ver si también es útil o no realmente implementar unas normas corporativas, porque como decía Cristina antes, es un procedimiento largo, tanto de redactado como de aprobación, y por lo tanto es un compromiso por parte de la empresa que si se quiere aprobar, ¿no? Y se quería implementar. Por lo tanto, al final una serie de preguntas, ¿no? Que nos hacíamos era un poco como ¿dónde están las sedes? ¿Dónde están las subsidiarias y las filiales? Si hay alguna localización conflictiva en materia de protección de datos, porque al final esto es lo que decía Cristina. Nosotros tenemos que decir si tenemos una empresa que está en otro país y no podemos aplicar una norma en materia de protección de datos porque puede ser contraria a una legislación aplicable de otro país, debemos justificarlo, ¿no? Después, ¿qué tipo de información o datos personales se comparten? ¿Cuántos interesados o clientes tenemos en estos países y se pueden ver afectados? ¿Qué recursos queremos invertir? ¿Qué compromiso tiene la dirección de la empresa para poder implementar estos mecanismos? Por lo tanto, son preguntas que cuando valoramos, porque al final hay muchísimos mecanismos, ¿no? Pero es verdad que estas, cuando hay un grupo de empresas, suele ser muy cómodo y muy práctico. Entonces sería un poco pues este punto, ¿no? Es decir, vamos a analizar el contexto, dónde está nuestro grupo, qué recursos, qué datos, qué tipo de empresas son, qué tipo de clientes, hay datos sensibles, no, qué países entran en conflicto, etcétera. Y después, una cosa importante de las dudas frecuentes que hay, ya te dejo paso, Cris, a ti, que es un poco, Sí. ¿no? Al final, lo que comentabas tú antes. Exacto, o sea, empresas que a lo mejor no tengan tanto conocimiento, protección de datos, e incluso clientes que tienen departamentos legales, ¿no? El departamento legal que tiene conocimiento en privacidad, incluso tienen las dudas de cuál, por ejemplo, sería la diferencia que existe entre las cláusulas contractuales tipo, que suenan mucho, ¿no? Porque vemos noticias constantemente, por ejemplo, en LinkedIn, y de las BCRs. Como hemos dicho como he dicho en las primeras diapositivas, al final son mecanismos y garantías para poder justificar las transferencias internacionales y que sean seguras a nivel de privacidad, pero que buscan fines diferentes. Al final, dentro de las normas corporativas vinculantes, se tendrá que hacer un contrato intragrupo de todas las empresas del grupo que estén implicadas en las transferencias internacionales con los requisitos que justamente también piden las cláusulas contractuales tipo, ¿no? Básicamente en el sentido de cumplir unos mecanismos de seguridad, tener unas medidas de seguridad técnicas y organizativas, que es un poco más, decimos más fácil o más práctico porque al final será el grupo de empresas cómo va a definir estos mecanismos. No tenemos que poner en cohesión o ponernos a discutir o a debatir qué mecanismos van a aplicar, ¿no? Pero al final son finalidades diferentes. Al final lo que buscan las BCRs es homogeneizar, ¿no? Todos los procesos, protocolos y políticas de todo el grupo para funcionar como en solo uno y no tener que estar pendiente de todos los esquemas y así poder tener por seguro que cualquier transferencia internacional que haya fuera del espacio económico y que pueda llegar también a entrar esté
regularizada y que cumpla con el RGPD, y al final las cláusulas contractuales tipo se darían más, por ejemplo, con empresas que no son de grupo. Ojo, también pueden haber dentro de empresas de grupo, porque no todos los grupos de empresas quieren, quieren crear las Binding Corporate Rules, ¿no? Pero básicamente es para mejor organizar y adecuar unas transferencias internacionales independientes entre empresas diferentes que no forman parte de un grupo. Entonces, también, por ejemplo, ¿qué ocurre si la autoridad de control no aprueba las Binding Corporate Rules? Puede pasar. ¿Cuál es Entonces, el...? Sí, perdón. así, Eva. No, digo que este sentido, o sea, puede ser que no se aprueben porque se considera que al final las Biden tienen que establecer mejoras a nivel normativo sin privar derechos y que realmente regule las transferencias. Por lo tanto, puede ser que nosotros digamos, no nos interesa esta, pero copia exactamente lo que dice la ley. No, entonces aquí nunca se van a aprobar. Entonces, ¿qué ocurre si esto? Pues como hay un constante comunicación con la autoridad de control cuando estás en un proceso de aprobación de las Biden, tampoco, o sea, al final, normalmente, si es lógico, tus normas corporativas se acaban aprobando. Y si no, al final se van, bueno, tendrás que ir a otros instrumentos donde se regule, ¿no? Sí, yo creo que lo que tenemos que evitar, ¿no? Tanto los asesores, ¿no? legales, pero sobre todo el concepto de las empresas, es que al final no puede ser un copia y pega de lo que pone la ley, sino que es, teniendo en cuenta lo que establece la ley, ponerlo en la práctica dentro de vuestra estructura organizativa y de vuestras prácticas comunes y unificarlas. Al final es eh, presentar un proyecto a la autoridad competente de cómo queréis hacer las transferencias internacionales, de qué procesos se va a regir vuestro grupo de empresas en materia de privacidad y cómo lo queréis hacer, siempre y cuando cumpliendo los estándares, ¿no? de la normativa. Pero es el proyecto que vais a presentar, es un caso práctico, no es seguir exactamente y redactar 50 páginas de que, un copy-paste de lo que pone exactamente la ley. Eso es que si no, al final eso nunca se va a aprobar. Y lo que comentaba antes, Cristina, ¿cuánto tiempo tardan? Pues eso, unos 9, un año aproximadamente. 9 meses, un año. Pero puede ser que se dilate más, depende en qué meses se Claro. presente. Y Bueno, eso ha pasado también dudas de que dicen, vale, mientras me la están aprobando, ¿qué hago yo? Si he preparado, he invertido mi tiempo también, o sea, también he invertido economía, estructura en organizar todo. Mientras no estén aprobadas, tendrás que continuar haciendo las transferencias, pero con un mecanismo de garantías que ofrezca el el capítulo 5, que es como los que hemos dicho, ¿no? Las cláusulas contractuales tipos, aprobación por la comisión de los ordenamientos que estén aceptados por la comisión, etcétera. eso es. Bueno, y aquí un poco la explicación. Ahora, antes de empezar en la parte de preguntas, para los que no conozcáis, bueno, pues Pridatec es una plataforma donde se busca simplificar un poco los procesos a nivel de protección de datos. Lo que permite el software con la parte de asesoramiento legal es dar un servicio totalmente integral donde se pueden automatizar pues todos estos procedimientos que necesitamos para cumplir en la normativa de protección de datos. Esto nos va a permitir que identificar los flujos de la empresa a nivel de datos sea muy sencillo, por ejemplo, porque con la creación del RAD, mapa de datos, etcétera, nos permite tener este RAD actualizado que después da uso, ¿no? Y da lugar a las Binding Corporate Rules, porque se va a incorporar este RAD, que al final es un poco como el documento vertebrador que vamos a tener en materia de protección de datos. Y después también pues analizar los riesgos, aplicar todas las medidas, que eso también puede ser bastante interesante cuando queremos aplicar medidas a nivel de protección de datos para todo un grupo, pues que todas las medidas sean lo más coherentes posibles con la finalidad que se busca, ¿no? Al final lo que buscamos es establecer mecanismos o medidas técnicas o organizativas que realmente sean útiles para la finalidad que buscamos y esto con Pridatec al final es bastante sencillo el poder hacerlo, ¿no? Y después pues un poco todo lo que aparece en esta presentación y si tenéis, creo que está, sí, bueno, más o menos esto lo que veis en pantalla es un poco todo lo que el software realiza, también gestiona toda la parte de transferencias internacionales y que es verdad que se necesita por supuesto el departamento legal de Pridatec para dar
una respuesta que garantice el cumplimiento en todo momento, pero sí que nos va a permitir automatizar ciertos procesos que pueden ir bien y que nos ahorran tiempo. Y ahora, ay, que se me ha escapado la página, aquí están nuestros correos. No sé si tenéis preguntas. Si tenéis cualquier pregunta, si queréis compartir, la podéis poner por el chat directamente. Y si no tenemos preguntas, a ver, espera un minuto. Siempre nos podéis escribir un email, tanto a Cristina como a mí, que estaremos encantadas de responderos. No sé si más o menos ha quedado un poco clara la presentación, porque a veces... Fantástico, pues sí. Vale, pues si no hay preguntas, entonces lo que podemos... Ay, espérate. Vale, sí que creo que sí que hay preguntas. Sí. Sí, claro, vale. Francisco pregunta la diferencia entre normas corporativas y las normas corporativas vinculantes. Bueno, entiendo que te refieres, mejor dicho, a las cláusulas contractuales tipo y a las normas corporativas vinculantes, porque la pregunta que me haces, Francisco, realmente es la misma cosa. Es decir, las Ah, sí, Binding dice que... Corporate Rules son, No, sí, dice son las que normas diferencia. corporativas vinculantes. Sí, entre lo otro, entre las cláusulas Las contractuales tipo y cláusulas. las... Vale, sí. Vale, pues brevemente, por si a lo mejor no me he explicado bien o con claridad, la diferencia es el objetivo, primero es el objetivo que tengas. Es decir, de nada te va a servir, por ejemplo, tener una empresa sin estar dentro de un grupo para querer tener las Binding Corporate Rules o las normas corporativas vinculantes, porque solo se dirigen a grupos empresariales, ¿vale? O actividades económicas que buscan un fin económico conjunto, grupo de empresas, perdonad. Entonces, en estos casos, cuando tú estás en un grupo de empresas, si lo que buscas es unificar, homogeneizar protocolos, procedimientos y que eso implique los procedimientos en cuanto a transferencia de datos, siempre que sea intragrupal, ¿vale? No estamos hablando con otras empresas, lo más aconsejable sería homogeneizar y presentar para que te aprueben las Binding Corporate Rules, ¿vale? Mientras que las cláusulas contractuales tipos es un mecanismo más alternativo, aparte de las Binding Corporate Rules, que lo que busca es regular una transferencia internacional entre un encargado de tratamiento o responsable de tratamiento sito en el espacio económico europeo con un tercer país que no le aplica el RGPD. Y dicha transferencia para asegurar que hay unas garantías mínimas de cumplimiento en seguridad de la privacidad de los interesados, se busca homogeneizar este proceso, pero con empresas independientes, para que se cumplan unos mínimos de seguridad en cuanto Sí, a o la sea, no transferencia. tiene por qué ser un grupo de empresas. Es como, Exacto. por ejemplo, las cláusulas contractuales de Facebook, que tú te adhieres a ellas, en teoría, porque con esas cláusulas Facebook nos garantiza que cumple con las transferencias internacionales y por lo tanto no hay ningún tipo de perjuicio para los interesados. Es un poco esto, o sea, no hace falta regular toda la empresa, sino simplemente es como una carta de intenciones a través de las cláusulas que marca la comisión. Y María pregunta, que también viene un poco a colación de esto, si las Intragroup Data Transfer Agreements son los mismos que las BCR. En este caso no, porque estas son las cláusulas contractuales tipo. O sea, al final es como, es el acuerdo, o sea, es que hay varias cosas. O sea, las BCR es el conjunto de todas las políticas. Las cláusulas contractuales tipo es un mecanismo que se basa en unas cláusulas marcadas por la Comisión Europea y las Intragroup Data Transfer Agreement es un acuerdo que es una parte de las Binding Corporate Rules, que al final es como un acuerdo intragrupo donde se establece cómo se regulan las transferencias internacionales. Es decir, es como un punto dentro de las Binding, es una Exacto, subcategoría, ¿no? Por así exacto. Es decirlo. decir, tú en las Binding Corporate Rules, pues tendrás que detallar qué actividades de tratamiento se tratan en cada empresa del grupo, Eso la es. legitimación, los interesados. Básicamente es como un proyecto de RGPD,
pero en conjunto de un grupo. Y un punto de ellos es la regulación de estas transferencias y el acuerdo que tendrán que firmar cada una de las empresas que conforman el grupo comprometiéndose a las transferencias internacionales. Eso es. Si no os ha quedado claro, comentadlo sin problema, lo volvemos a Sí, aclarar, porque a veces puede ser un poco no es muy lioso, lioso. porque hay muchos mecanismos también. Sí, sí. Pero bueno, también siempre nos podéis escribir, insisto, porque estos temas son complejos y al final es muchas veces teóricamente es una cosa, pero después cuando lo aplicas en la parte práctica es otro mundo. Vale, pues creo que ya no hay más preguntas. A ver. Vale, Francisco, aparte de decir que le ha quedado claro, dice, parece que son encargados de tratamiento entre empresas en diferentes ámbitos de protección de datos, fuera de RGPD. Claro, o sea, dentro de un grupo de empresas pueden asumir diferentes roles, ¿no? Es decir, puede ser que en un grupo de empresas haya una empresa que solo se dedique, por ejemplo, a la prestación de servicios informáticos, para poner un ejemplo, ¿no? Pues entonces esta empresa podrá actuar como el encargado del tratamiento de las demás empresas del grupo. O también puede ser que otra empresa pues tenga más el control operativo logístico, otras empresas se dediquen más, por Sí, ejemplo, al departamento de operaciones de los datos. Es decir, entre las empresas se pueden prestar servicios entre ellas, igual que pasaría sin ser de un mismo grupo, ¿no? Pero dentro del grupo mismo. Entonces, exacto, también se identifica quién asume el rol de encargado y responsable dentro del grupo de empresas para regular por bien las eso es transferencias. importante, claro, que la estructura empresarial y el RAD esté claro, porque en el RAD ya vamos a poner en qué rol ocupa cada empresa y cómo actúa cada empresa. Entonces, si sabes que la matriz es la responsable de la subsidiaria de Estados Unidos, pero la subsidiaria de Estados Unidos a su vez es responsable en materia de clientes de la de Chile, ahí a través de estos flujos creamos perfectamente qué posición va a adoptar en cada actividad de tratamiento las empresas. Exacto. También un punto muy importante dentro de las Binding Corporate Rules es, por ejemplo, la parte organizativa de la empresa. Se tiene que presentar el organigrama, definir bien los roles, Eso también, es. claro, definir si hay responsables de seguridad también y de privacidad por cada una de las empresas, definir, se puede definir un DPO para el grupo mismo de empresas. Es muy importante que antes de ponerte en materia de privacidad siempre tengas muy bien estructurada el organigrama empresarial y los diferentes roles. Sí, esto es básico. Vale, genial que haya quedado claro. Nos alegramos. Vale, bueno, pues yo creo que ya está. Pero insisto, o sea, si tenéis más preguntas, siempre nos la podéis compartir. Bueno, pues Sí, entonces damos ya por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestras preguntas y vuestra participación. Esperamos que haya sido de interés y haya quedado un poquito más claro el mundo de las Binding Corporate Rules. exacto. Muchas gracias a todos y como ha dicho yo antes, nos podéis escribir y también nos Sí, podéis también escribir por LinkedIn, contactar, que también publicamos noticias de RGPD, también dentro del LinkedIn de la empresa, pero también a título personal, ¿no? Como profesionales. Entonces, eso es. estaremos encantadas de poder contactar, de conectar con vosotros por las redes sociales. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengáis muy buen final de tarde. Hasta Buenas luego. tardes, adiós.